Hermanos, buenas noches a todos los hermanos de la Primera Iglesia Bautista, a los que están presentes, los que están allá en casa, conectados, los amigos que han sido invitados, también muy bienvenidos todos, hermanos de otras iglesias, de otras ciudades, todos sean bienvenidos. Esta es la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Yo soy su pastor y amigo Samuel Pacot para servirles. Hoy trataremos un tema de mucha actualidad, de una urgente actualidad, y es el tema del temor de Dios. El temor de Dios es una expresión que en la Biblia aparece muchas veces, alrededor de unas 800 veces quizás, y todavía no lo hemos logrado entender, el temor de Dios. Entendemos un poquito más del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, y todos esos temas importantísimos, porque Dios existe, es el que nos da vida y el que nos puede rescatar y el que nos da eternidad. Así que todo lo que podamos conocer de Dios es una bendición muy grande para nuestra vida. Pero el temor de Dios lo hablamos poco, o lo entendemos poco, o lo ejercemos poco. Y el temor de Dios es predicado por Isaías en el capítulo 8 de Isaías. Y voy a hacer lectura de Isaías 8, versículos del 1 al 13. Acompáñenme. Si tienen la Biblia, localicen el pasaje o anótenlo para que lo lean después. Dice así: Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. En ese tiempo me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Porque antes de que el niño sepa decir papá o mamá, le será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y abundantes, esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá como los ríos y pasará sobre todos sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas y llenará la anchura de la tierra. Oh Emanuel, reúnanse pueblos y van a ser quebrantados. Y todos los que sois lejanos, de lejanas tierras, cíñanse, prepárense y serán quebrantados. Dispónganse y serán quebrantados. Y tomen consejo y será anulado. Profieran palabras y declaraciones y no serán firmes, porque Dios es el que está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Y me dijo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hasta aquí la palabra del Señor. Voy a platicarles un poquito el contexto, cómo estaba. Hace un mes estábamos viendo la profecía de Isaías respecto al nacimiento del Mesías, y ya les dije algunos antecedentes. Judá es el pueblo de Jerusalén, Judea, el reino del sur. Hacia el norte estaba el reino de Samaria, que es también llamado como Israel. Y más arribita estaba el reino sirio, cuya capital es Damasco. Y más allá, hacia el Tigris y el Éufrates, donde estaba el origen de la vida, había un imperio poderoso llamado el imperio asirio, cuya capital era Nínive, y cuyo comandante supremo era Tiglat-Pileser, y ese estaba apoderando de todas las naciones en combate.
y las derrotaba fácilmente. Y los que oponían resistencia eran masacrados, y los que se rendían eran saqueados. Les quitaban sus riquezas y luego les cobraban tributo para no matarlos. Así venía Tiglat-Pileser con el reino asirio, descendiendo rumbo a Canaán, donde estaba Israel, Siria y Judá, Amón, Moab, Edom, Filistea, esos países cercanos a Israel. Y ahí venía. De tal manera que el reino de Samaria, que es Israel del norte, y Siria se confederaron para poder darle pelea a los asirios que venían de más allá, a Tiglat-Pileser. Pero sabían que eran pueblos chiquitos, así que se querían reunir con Judá para hacerle frente a aquel imperio que venía. Como Judá no quería, sino que Judá quería rendirse pacíficamente, entonces lo estaban amenazando en ataque. La esperanza de los sirios y de los israelitas era unirse a Egipto, que sí era más fuerte, y presentar un bloque de defensa contra Asiria. Bueno, ese es un antecedente, porque por eso estaba así el pueblo, estaba asustado del ataque por lo pronto de Israel en el norte y de Damasco, que era Siria, y asustado de que se aliaran a Egipto y pelearan contra ellos, y asustado de que los asirios no aceptaran ningún trato, sino que destruyeran como han destruido a tantos países. Era una amenaza muy real, muy fuerte, era cuestión de tiempo que llegara aquel ejército numeroso y poderoso y acabara con Samaria y con Jerusalén y con Damasco y con todas las ciudades importantes de Canaán. Bueno, en ese tiempo Dios levantó al profeta Isaías, que era un profeta político que estaba relacionado con los reyes de Judá. Era pariente de las descendencias reales. Él tenía acceso directo a los reyes. Pudo hablar con cada uno de ellos, de los reyes que en ese tiempo estaban, para aconsejarlo. Decía, no teman. La palabra de Dios dice, sométanse a Siria y yo los protegeré. Y yo les daré las riquezas para que paguen su tributo y tengan alimento también. Esas eran las palabras de Dios, porque yo estoy usando al imperio asirio para gobernar a las naciones. Pero nadie le creía a Isaías. Decía, no, vamos a pelear, nos van a venir a masacrar, vamos a terminar todo, se va a acabar nuestro país, se va a acabar nuestro templo, se va a acabar nuestra ciudad, todo. En un temor tremendo, les temblaban las piernas, no podían dormir de la preocupación, de la amenaza que venía contra ellos. Ahora, el mundo generalmente nos rodea todos los días y nosotros en nuestro tiempo también vemos el peligro que viene. Peligro de carestía, peligro de hambre, peligro de violencia, de ataques, de robos, de secuestros, de carestía, de devaluación. Hay muchos peligros en el mundo. Peligro de desempleo, peligro de enfermedad, peligro de muerte. Y esos peligros nos llenan de temor muchas veces. Hemos recibido amenazas, hemos recibido presiones y nos llenamos de temores y dejamos de dormir bien y estamos preocupados por esto y por lo otro. Porque el mundo que nos rodea, tiene muchos atractivos que nos tientan y que nos arrastran y que nos hacen pecar. Pero también tiene muchas amenazas que nos intimidan, que nos deprimen, que nos angustian. Así es el mundo. Así es. Y así somos nosotros de débiles. Por un lado viene una atracción y caemos. Por otro viene una amenaza y nos acobardamos. Y hasta parece que es natural. Dice, oye, pues si te están amenazando, si te quieren correr, si te quieren matar, si te quieren robar, pues obviamente te vas a asustar mucho.
es natural. O si esto está muy atractivo y muy bonito y está fácil, pues te dejas ir y caes, es natural. Sí, es natural para una persona sin Dios, porque no tiene a quien temer, no tiene a quien amar y se deja llevar por estas presiones externas. Tanto el caer en tentación, cuando hay algo muy atractivo del mundo, como caer en depresión por las amenazas del mundo, es pecado. Demuestra que nuestra naturaleza es todavía carnal, que no hemos conocido a Dios. Si las tentaciones del mundo nos jalan, es porque estamos menospreciando la hermosura de la santidad de Dios y estamos menospreciando el gozo del Señor. Por eso preferimos el gozo del mundo, las atracciones del mundo, las emociones de acá. Eso sí nos emociona, nos vamos temprano, gritamos, estamos felices, porque el gozo del Señor no nos es tan atractivo, no nos es tan importante. Esa es la verdad. Alguien dirá, bueno, es pecado ir al cine, es pecado ir al estadio, es pecado ir a un baile, es pecado tomarme una copa de vez en cuando. Y lo dicen así como si, pues, ¿qué tiene de malo, hombre? Está bien, es una sana diversión, es algo muy hermoso. Pero quiere decir que la alabanza al Señor, la palabra del Señor, la comunión con Dios, la oración, la comunión con la iglesia, es poco para ellos. Es hasta aburrido quizás. Yo prefiero pues disfrutar allá y el domingo si quiere cumplo, ¿verdad? Vengo a las 11 y estoy aquí, ya me voy. Ya cumplí, ahora sí me voy a divertir, me voy a gozar, ahora sí realmente me voy a gozar de lo que hay allá en el mundo. Estamos menospreciando al Señor, estamos menospreciando su alabanza, estamos menospreciando su pueblo, su comunión. Pero en el otro extremo, cuando lo que pasa con el mundo es que nos intimida y nos acobarda, nos angustia y nos deprime, es porque no tememos a Dios y no creemos en su tremendo poder y no creemos en su protección y no creemos que Él está con nosotros. Y entonces viene el miedo, el temor, la angustia, la depresión, el pánico, porque el temor de Dios no está en nosotros todavía. Ni nos gozamos en la salvación de Dios, ni tememos la autoridad y el poder de nuestro Dios. Entonces caemos fácilmente en angustia, en depresión y en zozobra. El temor, hermanos, es una situación natural de nuestro cuerpo, pero también es una falta en nuestro espíritu. Porque el que está espiritualmente muerto tiene temor todo el tiempo. Es una sensación de abandono, de soledad, de que estás indefenso, de indefensión, de que ahora sí no voy a poder salvar de esta porque no tengo con qué enfrentar el peligro. Ese es el temor. En el griego la palabra temor es fobia. Es una situación que te produce a ti una reacción demasiado fuerte de miedo ante un peligro pequeño. Esa es la fobia. Alguien se sube 3 metros a una escalera y siente que se va a caer y le tiemblan las rodillas, es una fobia a las alturas. Y así hay muchas fobias que nosotros tenemos, pero las fobias quiere decir temores injustificados que llegan. Y los temores injustificados nos debilitan. Y los temores injustificados nos paralizan. De manera que en un combate o en una lucha somos inoperantes y somos derrotados. Y a menudo nos estamos derrotando solos. Solos. Porque la amenaza ni siquiera era formal, ni era fuerte, ni era importante. Pero nosotros sí nos paralizamos del miedo. Por eso el Señor nos reprende cuando tenemos miedo de más. Ahora alguien dirá, pues es que es cierto, pues yo soy débil, no tengo recursos, no tengo con qué
me están amenazando, pues me tengo que asustar. Sí, porque nuestras fuerzas escasas nos llenan de inseguridad. Pero hay un temor, hermanos, un temor que la Biblia recomienda, el temor de Dios. Debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y el temor de Dios. Y un hombre valiente, la Biblia lo define como un hombre temeroso de Dios, esforzado y valiente, que no le teme a nadie, solamente al Señor. Ese es un hombre fuerte de veras. Eso es fuerte físicamente, pero es fuerte espiritualmente. Así que el Señor nos busca que busquemos el verdadero temor, el temor que nos bendice, el temor que nos fortalece, el temor que nos prepara para la lucha, el temor que nos lleva a la victoria. Es el temor de Dios. Porque ese temor de Dios nos hace buscar y confiar en quien debemos confiar. No estamos confiando en otros mismos. Porque hay gente muy segura de sí misma que dice, a mí me hacen los mandados ustedes. Y el que quiera, véngase. Y el que me busca, me encuentra. Pero ese no es un buen temor, eso es un alarde. Y eso te lleva al suicidio. Te vas a enfrentar hasta que te van a matar, porque por andar de valiente o de valentón. El buen temor es el que confía en Dios solamente. Solamente en Dios, solo en Dios. Nuestro Dios nos lleva al cielo y nuestro Dios nos protege y nos defiende. Y el ángel de Jehová está alrededor nuestro y nos defiende. Esa seguridad nos hace no temer aunque la tierra sea removida y se caigan los montes hacia el corazón de la mar. Podemos estar tranquilos porque el Señor está con nosotros. Ocurre, esa seguridad en Dios ocurre cuando de veras tenemos temor de Dios. Cuando sabemos de la grandeza de Dios, de la omnipotencia de Dios, pero cómo Él en su grandeza y omnipotencia nos defiende en su fortaleza. Estamos salvos en los tiernos brazos de nuestro Señor y Dios. Y en su amoroso pecho tierno reposaremos, porque el temor de Dios nos da seguridad, nos da tranquilidad, nos da fortaleza. Pero hemos de pertenecer al Señor, hemos de buscar su rostro, hemos de permanecer en su palabra, hemos de obedecer su voluntad, hemos de temer su disciplina. Y cada vez que haya una amenaza del mundo es un recordatorio de que debemos regresar a buscar a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Ya oímos lo que dicen los bravos, ya oí lo que dicen los médicos, ya oí lo que dicen los abogados, ya oí lo que dice el crimen, ya oí lo que dicen los amigos falsos que me están atacando, pero yo quiero escuchar lo que tú me quieres decir, Señor. No importa lo que digan la gente, queremos saber qué tú me quieres decir, porque quizás estás queriendo corregir en mí algo que estoy haciendo mal. Y ese es el verdadero temor, el que teme a Dios, el que teme a la palabra de Dios, el que teme a la voluntad de Dios, al mandamiento del Dios eterno. Ese es un buen temor que nos hace crecer, que nos hace confiar, que nos hace obedecer a nuestro Dios. Por eso. Es un reconocimiento del tremendo poder de Dios, es una confianza que Él está con nosotros. Ahora, cuando el Señor vio a los discípulos atemorizados, porque así se atemorizaban bien seguido, o se atemorizaban porque veían a un endemoniado, o se atemorizaban porque veían el mar embravecido que quería comerse la lancha, y ellos temían, y gritaban, Señor, rescátanos, Señor. Y el Señor le dice, ¿por qué están angustiados hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron de que Él los iba a salvar? ¿Por qué? Pero la fe hace que aun cuando esté una turba llena con manos de sus piedras, sus ametralladoras, ya listos para matarnos, en ese tiempo el hombre que teme a Dios puede estar confiado y tranquilo y decir,
veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y entonces llegan las piedras o las balas o los explosivos o las bombas para matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma, nuestro ser, está en las manos de Dios, de un Dios todopoderoso. Así que, hermanos, dice ahí, repito, finalmente para terminar, los últimos 2 versículos del pasaje, Isaías 8:12, Isaías 8:13. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Se están juntando los asirios con los sirios, con los damascos, para atacarnos. No llames conspiración a eso, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. No. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde o noche, por este mensaje de Isaías, que tú inspiraste en él para nuestra edificación. Tenemos siempre peligros, amenazas, conflictos, peligros en el mundo, pero podemos confiar en ti. Pero no solo confiar de que no nos va a pasar nada, sino temer a tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres sanar en nosotros? ¿Qué quieres corregir en nosotros? ¿Qué quieres edificar en nosotros? Que cualquier duda, que cualquier conflicto, cualquier enfermedad nos lleve a buscar tu rostro, en plenitud de fe, en plenitud de obediencia, para que nuestras vidas sean más que victoriosas, más que vencedoras. Gracias por tu presencia. Isaías la percibía, nosotros la queremos percibir y tener un temor sano en ti. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.